Hebreos 11 dice, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Gracias a ella fueron aprobados los antiguos. La garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Estoy leyendo yo en la nueva versión internacional, por si acaso, si alguien quiere buscarlo. Palabras, como otras palabras, lo dice en la Reina Valera, ¿no? Pero eso es lo que, o sea, el concepto de fe es creer, tener una convicción de lo que uno va a recibir. Entonces, decimos, el mundo espiritual da origen al mundo natural, no es al revés. ¿Ya? Aunque las cosas que nosotros podamos hacer en el mundo natural pueden tener un impacto en el mundo espiritual, lo cierto, lo que nos está diciendo la palabra es que el mundo natural está originado en el mundo espiritual. Lo visible no provino de lo que se ve, dice la palabra. ¿Ya? Entonces, esto es importante porque esto es uno de los ejes de nuestra fe. Uno de los ejes de nuestra fe es que el mundo tiene un origen espiritual, está originado en el Espíritu de Dios, en la voluntad de Dios. Por la fe, Abel ofreció un sacrificio más aceptable que el de Caín, por lo cual recibió testimonio de ser justo. Pues Dios aceptó su ofrenda y por la fe Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. Dios le dice, ¿no? Si recuerdan en Génesis, Dios les dice, la sangre de tu hermano clama, ¿no? Y hasta la fecha, Abel nos da testimonio de fe. Y aquí en todo el capítulo 11, el Señor pone ejemplos de héroes de la fe, de verdad. Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte, no fue hallado porque Dios se lo llevó, pero antes de ser llevado recibió testimonio de haber agradado a Dios. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensan a quienes lo buscan. En realidad, cuando estaba haciendo la lectura, iba a hacer este compartir, iba a hacer en función solo a este versículo. Pero el Señor quiso seguramente que leyéramos todo porque nos da una perspectiva tan clara a través de estos ejemplos. Por la fe, Noé, advertido de cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca. O sea, obviamente a Noé todo el mundo lo tomó por loco, ¿no? Pero dice, por esa fe condenó al mundo y salvó a su familia, y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Segunda vez que el Señor nos dice que por la fe viene la justicia. Abel por su fe fue tomado por justo. Noé por su fe, dice, fue heredero de la justicia. Cuando por la fe, dice Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció sin saber a dónde iba. ¿Cuántos de nosotros se moverían de su casa sin saber a dónde van porque Dios les dice, vayan? ¿Cuántos harían caso de un llamado así? ¿No? A veces no nos movemos ni del mueble siquiera. Imagínense, Abraham dejó Ur de Caldea, que en ese tiempo era una ciudad, como decir, metrópoli, ¿no? Ur de Caldea, que pertenecía a lo que después fue el Imperio Babilónico, que hoy es Irak, ¿no? Hoy es en el territorio donde está Irak. Abraham dejó, digamos, dejó una ciudad, como dice, de Lima para ir a vivir en el desierto. Y ese de todas sus comodidades, dice, sal de tu tierra y tu parentela. Abraham tenía tenía una economía, una vida más o menos no, una vida bien definida, una vida
donde él trabajaba, donde él estaba establecido, pero el Señor lo llama a salir. Y él sale y deja todo. Y se deja tu tierra y tu parentela, él sale. Bueno, se lleva al primo o al sobrino, pero que es Lot. Pero después deja todo. Imagínense, dejar casa, trabajo, amigos, vecinos, todo. Y se va sin saber dónde, para luego vivir en carpas y todo eso, ¿no? Por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa, porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos de la cual Dios es arquitecto y constructor. Por la fe, Abraham, a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era estéril, recibió fuerza para tener hijos, porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. Así que de este solo hombre, ya en decadencia, nacieron descendientes numerosos como las estrellas del cielo, como la arena a la orilla del mar. Todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido, ¿dónde está? Las cosas prometidas. Más bien las reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. A ver, vamos a parar ahí. Vamos a parar ahí un momentito. Todos estos ejemplos que nos está poniendo el Señor, nos está hablando de una fe radical, ¿no? Sobre todo el caso de Abraham, en el que da más detalle. El caso de Abraham es impactante. Y la palabra dice también que a Abraham su fe le fue tomada por justicia. O sea, no en este pasaje, pero hay varios pasajes de la palabra donde dice la fe le fue tomada por justicia. Entonces, Dios concibe al hombre justo como el hombre que cree, que confía en él. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que sabían todos estos hombres? Aquí también, bueno, si leemos todo el versículo, está hablando de Isaac, Jacob, Esaú, José, Moisés, Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel, los profetas. Habla de tantos ejemplos. ¿Qué es lo que ellos sabían? ¿Sabían lo que Dios iba a hacer? No sabían lo que Dios iba a hacer. Era imposible que lo supieran. O sea, ahora, cuando uno ya sabe lo que Dios va a hacer, ya no sería fe, ¿no? Porque si nosotros sabemos lo que va a pasar, ya no estamos creyendo en algo incierto, intangible. Estamos creyendo más o menos en lo que ya conocemos. Hay algo a lo que los llevó la fe de todos estos hombres, estos héroes de la fe. Todos tuvieron fallas, ¿eh? Todos tuvieron defectos, como tú y como yo. Pero hay algo de lo que ellos estaban convencidos, y era del amor de Dios. O sea, ellos no creían que Dios existe. O sea, no creían solo que Dios existe. Porque creer que Dios existe no es tener fe, es tal vez tener un conocimiento, o es tener un, digamos, mínimo de fe. Ya, bueno, yo creo que Dios existe. No soy ateo, soy deísta, ¿no? Como tanta corriente filosófica que existe. Pero no, ellos estaban convencidos de que Dios los amaba. Y la palabra nos dice eso. Dice Juan 3:16,
que debe ser el versículo evangelizador por antonomasia, por excelencia, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor nos da el camino y nos revela en por qué debemos creer en Él. Porque nos ama. Entonces, nuestra fe no nos debe llevar solo a creer que Dios existe. Porque en verdad, un ejercicio intelectual no muy exigente nos debería llevar a esa conclusión. O sea, simplemente darse cuenta de la majestuosidad de la creación no nos puede nunca llevar, no nos debería nunca llevar a decir, esto se creó de casualidad. Se creó por el azar, ¿no? Por el ensayo y error, por la teoría darwiniana de la evolución, ¿no? O sea, en verdad, si uno comienza a observar los fenómenos del universo, cuando uno se entera, por ejemplo, que todo fenómeno del universo obedece a una ecuación matemática exacta, entonces se da cuenta de que esto no puede ser una creación del azar, de la suerte. Tiene que haber un creador. Pero el convencimiento de que existe un creador solamente no nos lleva a una relación con él. Lo que nos lleva a una relación con él es la fe. ¿La fe en qué? En su palabra, en sus promesas, en lo que ya hizo por nosotros y en lo que va a hacer por nosotros. Entonces, esta palabra que dice, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo para que todo, ¿no? Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando nosotros tomamos esta palabra de forma personal y por ejemplo, yo voy a decirlo con mi nombre, tú lo puedes leer y decirlo con tu nombre, dice, porque de tal manera amó Dios a Gabriel que ha dado a su Hijo Jesús para que el que crea en él no se pierda y tenga vida eterna. Para que Gabriel crea en Jesús y no se pierda y tenga vida eterna. Tú tienes que tomarte así esta palabra personal. Esa es la fe. Porque la fe es lo único que nos va a reconectar a nosotros con el amor de Dios. Lo único que nos va a permitir disfrutar del amor de Dios. Porque, o sea, Dios nos está amando en todo momento. Dios te ama, aunque no tengas fe, aunque no creas, aunque dudes, aunque tengas miedo, aunque peques, Dios te está amando. Dios te ha amado desde el principio de los tiempos, de antes de la creación del mundo. Dios ya te amaba, antes de que fueras concebido o concebida. Pero la cuestión es que Dios nos da la forma de recuperar esa conexión que perdimos cuando entró el pecado en la vida del ser humano. En el concepto estético de la perfección, porque eso nos puede desviar. Cuando yo digo perfecto, estoy hablando de el concepto profundo de la palabra, que significa una palabra, una vida completa, que cumple con su propósito. Pero nada de eso es posible sin la fe. Es la fe la que nos va a llevar a poder reconectarnos. Entonces, ¿a través de qué nos conectamos con Dios? A través de las buenas obras, de la prédica, de la evangelización, de hablar en lenguas, de cantar alabanzas, de sentir la presencia. A través de la religión o la fe correcta, no. Es a través de la fe en Cristo, de creer en Cristo. Dice el Salmo 143, versículo 8, dice, por la mañana hazme saber de tu gran amor, porque en ti he puesto mi confianza. Camino que debo seguir, porque a ti elevo mi alma.
Miren cómo el salmista, en estos 4 versos, ha descrito cómo debe funcionar nuestra relación con Dios. Dice, en la mañana, o sea, por la mañana, al inicio de mi día, de mi vida, de mi día a día, hazme saber de tu gran amor. Quiere decir que el gran amor de Dios está siempre. No quiere decir que comienza en la mañana. Pero el salmista le pide al Señor que le haga saber de su gran amor. ¿Cómo es ese hacer saber? ¿Cómo es esa revelación? La mayor parte de la revelación de Dios, bueno, la principal revelación de Dios es la Biblia. Eso siempre lo vamos a repetir aquí. La principal revelación que nos ha dado el Señor es la Biblia, es la palabra. Pero tener el entendimiento del propósito de Dios. Entonces necesitamos que sea el mismo Dios que nos haga entender su palabra. Entonces dice la palabra, por la mañana hazme saber. O sea, que mi pensamiento se llene de las cosas que me muestran el gran amor de Dios. Entonces nosotros debemos poner en eso esfuerzo, disciplina, porque tal vez podemos comenzar el día pensando en, uy, ya comenzó el día, tengo que ir a trabajar, tengo que hacer, tengo tantos problemas, tengo tantas facturas que pagar, tengo tantas cosas que sanar, o comienzo el día sin ganas de nada. Entonces lo que necesitamos es poner nuestra mente en todas las cosas que Dios nos ha dado y pedir al Señor, Señor, muéstrame tu amor, muéstrame, hazme saber. Dice, miren, este es hazme saber. O sea, aquí hay algo previo. El saber, el tener conciencia de que Dios nos ama antes. Dios nos amó primero, dice, ¿no? Yo te amo porque tú me amaste primero. Entonces, el salmista le dice al Señor, hazme saber, o sea, que yo pueda ser consciente, pueda disfrutar de ese amor, porque en ti he puesto mi confianza, ahí está la fe. En ti he creído. Confiar en Dios es tener fe. A partir de que esa fe me conecta con su amor, en el 3er verso de este salmo dice, señálame el camino que debo seguir. Porque a ti elevo mi alma, culmina en el 4.º verso. O sea, no es que yo primero voy a seguir un camino correcto para acercarme a Dios. No es que yo primero voy a cambiar mi vida para ser mejor persona, ¿no? Como dice el mundo. No importa tu religión, si eres cristiano, evangélico, católico, musulmán, lo que importa es que seas buena persona. Mandan. No sabemos cómo ser buena persona. Esa es la verdad. No estamos capacitados de ser buena persona. Ni siquiera tenemos idea de qué cosa es ser una buena persona. Dios no quiere que seamos buenas personas. Dios quiere que seamos completos, que seamos santos, que nos apartemos para Él. Pero eso se logra primero creyendo en Él, sabiendo que Él nos ama. Y a partir de eso, recién tenemos esa convicción por la fe de que el Señor nos ama y confiamos en Él. Recién ahí podemos decir, Señor, señálame el camino que debo seguir. Porque a ti elevo mi alma, o sea, a ti entrego mi vida. Cuando el salmista dice, a ti elevo mi alma, es que ya hemos dicho, ¿no? Alma, ¿qué cosa es? Pensamientos, deseos, sentimientos, toda la parte emocional, intelectual del hombre, ese es el alma, ¿no? Es lo que se conoce como alma. A ti elevo mi alma, a ti estoy elevando todo mi ser inmaterial. ¿Para qué? Para que mi ser material también te obedezca. Entonces, veamos la diferencia con la religión, con la filosofía, con el humanismo. Dice, tú debes ser bueno, debes conducirte bien. La religión debes conducirte bien para acercarte a Dios. Debes ser bueno para que te vayas al cielo. Pero la palabra, el Señor está diciendo, no, tú no vas a saber cómo ser bueno. Por eso que el Señor
En Juan, recuerden que leímos, hablamos del Evangelio de Juan, como Juan, en el Evangelio de Juan el Señor comienza diciéndonos ovejas, después amigos y después hijitos, ¿no? Como hay una progresión en la relación que tenemos con el Señor. ¿Ya? Entonces, nuestra fe debe llevarnos a poder disfrutar del amor de Dios. No es que antes no lo tengamos, como vamos a repetir aquí, aunque se cansen ustedes, nosotros esperamos no cansarnos. Dios ha estado amándote y obrando en tu vida antes de que tú voltees a ver, antes de que tú decidas a entregarle tu vida. Dios ya te amaba y Dios ya ha estado tratando de atraerte con diferentes lazos en diferentes tiempos hasta que tú ya caíste rendido a su amor. Mucho antes. Pero la fe nos permite abrir los ojos y darnos cuenta de cuánto, ni siquiera de cuánto, sino de que el Señor nos ama con locura, con un amor incomprensible, con un amor que, como les repetiré siempre, ya ni trates de entender el amor de Dios, ni hagas el intento, pues es un esfuerzo vano. Disfruta. Siéntete amada, amado cada mañana, ¿no? Como dice este salmo, hazme saber de tu gran amor. Siente que el Señor te está despertando con un beso en la frente, porque si te estás despertando es porque Dios te está dando nuevamente el aliento de vida, porque hay mucha gente que esta mañana no se desperta. Entonces el Señor decidió darte un día más para seguir amándote en este mundo y para que tú sigas disfrutando. O sea, el Evangelio se trata de salvación, es verdad. El centro de la obra de Dios es salvarnos y separarnos para la vida eterna. Sin embargo, no es solo eso, es toda una abundancia de bendiciones que vienen del corazón de Dios porque te ama. Y ese debe ser el centro de nuestra fe. Estar convencidos en las buenas, en las malas, cuando nos va bien, cuando nos va mal, cuando nos portamos bien, cuando nos portamos mal, que Dios nos ama, porque dice la palabra que nada nos puede apartar de su amor. Entonces ese amor luego nos va a señalar el camino, como dice este salmo, señálame el camino que debo seguir. Pero cuando ya tú tienes una relación íntima, personal, donde estás disfrutando de ese amor loco que tiene Dios por ti. Ese es el principio de nuestra fe. Entender que el Señor nos ama. Vivir, disfrutar todos los días ese amor. Ahora, disfrutar todos los días ese amor no quiere decir que todos los días no va color de rosa, todo bien, sale el sol, no llueve, hay arcoíris, los pájaros cantan, no. Porque también el Señor nos dijo, con todo su amor nos dijo, en el mundo van a tener tribulación. O sea, van a tener problemas. Cuando nos da el ejemplo del hombre que construye su casa sobre la arena y el que construye sobre la roca, a los dos le vienen las mismas cosas, tormentas y todo. Le vienen los dos, a los dos le viene lo mismo. ¿No? Al que construye su casa sobre la roca no dice, y bueno, vivió feliz y comió perdices y nunca tuvo problemas, ¿no? Dice que vinieron, ¿no? Tempestades, arrebatos y todo, pero se mantuvo firme porque estaba sobre la roca. Entonces, obviamente, yo sé que tú estás enfrentando problemas, estás enfrentando cosas que no quisieras pasar, has recibido de repente heridas, has recibido palabras y acciones que te han golpeado anímicamente, que te han golpeado, que han mermado tu ánimo, pero, y has sentido tristeza y has sentido dolor. Lo que debes saber es que esa misma tristeza y dolor que tú has sentido, la ha sentido el Señor.
porque te ama, porque tú eres su princesa, porque tú eres su príncipe, porque tú eres su hijito, porque tú eres su hijita. El Señor te ama. Los que somos padres sabemos que cuando algo le duele a nuestros hijos, nos duele a nosotros. Y eso que nosotros somos malos padres. Entonces, tú debes vivir todos los días de tu vida con el pleno convencimiento de que el Señor te ama y disfrutar de ese amor. A eso te debe llevar la fe. Por eso es la fe el primer principio que estamos tocando en esta serie que creo es lo que el Señor ha querido que hablemos y que compartamos durante este tiempo. No sé en verdad cuánto nos tardaremos, un mes, mes y medio, en tocar los principios espirituales. Pero el primer principio que el Señor ha querido que toquemos es el de la fe, porque es el que nos va a permitir conectando con Él. Entonces, yo te invito a que disfrutes cada día el amor de Dios y a que oremos en esta noche, en estos minutos que nos quedan, para que el Señor, oremos con este salmo, para que el Señor nos haga saber de su gran amor cada mañana, por la mañana, e incluso pidamos más todavía que el salmista, porque si en la mañana se te olvida que el Señor te ama, que te lo recuerde al mediodía, y en la tarde, y en la noche, y antes de dormir, y aún en sueños, que el Señor te haga saber de su gran amor, porque tú confías en Él, porque tú crees en Él. Dios los bendiga a todos.